Las tropas rusas le taparon la boca a Macron y eliminaron a su mejor francotirador en Kharkov. Atacaron con toda su artillería la columna de mercenarios extranjeros. De esta forma, le demostraron al presidente francés que sí tiene soldados en Ucrania y que van a acabar con cada una de sus unidades. Rusia fue letal. Abatió al francotirador tras desplegar todos sus misiles en la posición donde estaba ubicada la brigada de mercenarios extranjeros. De esta forma, liquidó a Ernesto Barbieri, considerado el mejor francotirador de Francia. Pero, ¿cuánto ha significado la muerte del mercenario francés? ¿Existen otros soldados de Macron en la contienda en Ucrania? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Rusia abatió con misiles a uno de los mejores francotiradores que donó Emmanuel Macron a Ucrania. Las tropas de Moscú le taparon la boca al presidente francés y le demostraron que sí tenía fuerzas militares en las unidades castrenses de Zelensky. Al mismo tiempo, obligó a los demás integrantes de las tropas ucranianas a desplazarse del lugar y dejar las posiciones más ventajosas para los rusos. Con esta abatida, el Kremlin le demuestra a Macron que está dispuesto a fulminar toda la ayuda foránea que le brinden a Zelensky. También, la caída de Ernesto Barbieri deja sin palabras al presidente francés y afianza la capacidad de las tropas de Moscú para seguir combatiendo en Kharkov, la segunda ciudad de importancia de Ucrania, a punto de pasar a manos de los rusos. Por su parte, el Ministerio de Defensa Euroasiático confirmó la noticia en su comunicado diario. Nuestras tropas en Kharkov eliminaron al mejor francotirador de Francia que se unió a la llamada Legión extranjera de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al tiempo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó su protesta al embajador de Francia por la participación de militares franceses en los combates contra las tropas rusas, por lo que emitieron una denuncia y advertencia a la nación europea por su colaboración con Zelensky. Incluso denota la capacidad de alianza que ha hecho la OTAN con sus miembros para imbricarse en la contienda con los rusos, al extremo que le da otro significado a la lucha y ubica a los rusos a batallar contra todo un bloque. Además pone a Moscú a declarar la beligerancia a los franceses. Con la caída del francotirador Barbieri, París pierde a un miembro del batallón de élite Alpine Jäger. De igual modo, los rusos continúan eliminando toda la ayuda que está entrando a Ucrania. Ya han causado 5.900 bajas de extranjeros y mantienen el control sobre los terrenos de combate. De hecho, al unísono de los disparos de misiles, lanzaron una ofensiva terrestre en Kharkov e hicieron trizas a la gran concentración de mercenarios franceses que Macron dispuso para esa urbe ucraniana. Cerca de 60 de ellos fueron eliminados y resultaron 20 mercenarios heridos. Con la embestida, salió a la luz la hipocresía política del presidente Emmanuel Macron, quien hace unas horas le comunicó a su homólogo chino, Xi Jinping, Francia no está en estado de lucha con Rusia o el pueblo ruso. Sin embargo, este ataque demuestra la gran implicación que tiene el líder galo con Ucrania. Sucede que Macron ha sido el único mandatario que ha permitido que sus militares sirvan libremente a las fuerzas mercenarias de voluntarios de la Legión Internacional Ucraniana. Es por ese motivo que muchos franceses se han incorporado a la lucha, y no exactamente como expresó Macron en una de sus últimas declaraciones. Por lo tanto, los rusos han expuesto varios momentos donde se han visto imbricados los militares europeos. No solo ha sido la caída de Ernesto Barbieri y sus 60 compañeros, sino se han liquidado agentes de inteligencia de París cuando mantenían contacto con las tropas mercenarias. Asimismo,
Francia se ha convertido en uno de los principales partidarios de Ucrania en el conflicto indirecto de la OTAN con Rusia. Y es que, desde el inicio de la operación especial del Kremlin, ha posibilitado la ayuda sistemática a Zelensky con el envío de insumos bélicos y ahora se descubrió que también militares. Resulta que Macron donó docenas de cañones de artillería autopropulsados, tanques ligeros y otros vehículos blindados, misiles tierra-aire y de crucero a las Fuerzas Armadas de Kiev. Además, según el medio de prensa ruso Sputnik, antes de iniciar la contienda, puso a varios agentes de sus servicios de inteligencia. De igual modo, la arremetida rusa contra Kharkov y la caída de su mejor francotirador demuestra que Macron tenía hombres en la brigada de mercenarios extranjeros, es decir, mintió a Xi Jinping y a la prensa internacional. Siempre ha tenido movilizado parte de sus fuerzas militares hacia las unidades de Zelensky. Incluso, en varias ocasiones, Sputnik expuso la vista del agente de la inteligencia militar francés Arnaud Helly en los años 2021 y 2022 para sostener contactos con varias fuerzas militares y mercenarios extranjeros. También se registraron actividades con los altos mandos ucranianos. De hecho, la embajada francesa en Kiev desclasificó documentos de las actividades de Helly y sobre todo Sputnik tuvo contacto con 2 facturas de la vivienda alquilada a 800 metros de la embajada, donde sirvió de refugio para varios agentes franceses y otros expertos militares. Con esa información, está descartada la implicación de Francia en el conflicto. Macron mintió descaradamente a su par chino. Ninguna de las frases pronunciadas en contra de la confrontación con los euroasiáticos ha sido cierto. Tampoco las declaraciones sobre el envío de soldados. Y es que Macron declaró frente a Xi Jinping: París no tiene ningún deseo de cambiar el poder en Moscú. Sin embargo, unas horas más tarde, los rusos le sirvieron en bandeja a su mejor francotirador fallecido tras el disparo de misiles y la ofensiva terrestre desplegada en Kharkov. Por consiguiente, Francia tuvo presencia acentuada durante un periodo en el que los países de la OTAN estaban aumentando el suministro de armas a Zelensky, justo cuando se producía el entrenamiento militar a Ucrania en preparación para la nueva contraofensiva que terminó fallando. Al mismo tiempo, hace unas semanas, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, comentó: cerca de 1.500 soldados tienen listo Francia. Están surgiendo nuevos informes sobre la preparación por parte de París del contingente militar para su envío a Ucrania. De igual modo indicó: para estos fines, el mando de la Legión extranjera francesa aprobó a principios de marzo la composición de un grupo táctico del batallón de unas 1.500 personas. Se espera que el grupo alcance un estado de plena preparación para el combate con vista a una acometida operativa en el teatro de hostilidades ucraniano. Sin dudas, no solo fue Barbieri el único que ha estado representando como mercenario a su país. Por el contrario, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia alertó que cerca de 2.000 mercenarios franceses iban a ingresar a Kiev para servir a los objetivos militares de Zelensky. En este sentido, Macron aseguró que los militares franceses temen que una unidad tan grande no pueda ser trasladada al país discretamente. Esto indica que las intenciones del líder galo son las de ayudar a Zelensky y quieren hacerlo todo de manera callada. Sin embargo, el fuego ruso los delató. Las Fuerzas Armadas del Kremlin acaban de abatir a Ernesto Barbieri, el mejor francotirador que tuvieron los franceses en Ucrania. Le dieron con sus misiles y causaron la caída de un escuadrón importante de colaboradores extranjeros. Al extremo que demostraron que Macron es servil a Kiev y sí, tiene tropas combatiendo. Se le cayó la careta de hipocresía política a Macron. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.